En este vídeo vas a ver un buen resumen de cómo fue la creación del primer episodio de la webserie ID, una webserie que está co-creada con inteligencia artificial y que además hemos producido en directo en este mismo canal. Vamos a probar este nuevo formato de presentación a ver si te gusta y vamos allá, cómo hice un episodio de mi serie con IA. Todo empezó cuando nos dieron acceso al programa de creadores de Leonardo AI, a mi amigo Koldo Izzi y a mí. Y para celebrarlo, pues hicimos un pequeño vídeo imitando la estética que se nos ocurría a partir de Leonardo AI, que bueno, la herramienta obviamente remite a Leonardo da Vinci, así que Koldo hizo un vídeo que lo estáis viendo aquí, pues un poco ambientado en el Renacimiento, y a mí me metió como un personaje alquimista. Bueno, me invitó a participar y yo le mandé mis generaciones, él también salía por ahí y bueno, fue un pequeño vídeo, unos 30 segundos para Twitter, ahí tenéis para X el tweet, el post original. Y bueno, pues simplemente era para decir: hola Leonardo, estamos aquí, somos parte del panel creativo. Lo cierto es que a mí la ambientación esta me llamó la atención y entonces me puse a seguir experimentando e hice pues algunas de estas imágenes en las que yo salía como alquimista, ¿no? Que es una chorrada porque muchas veces cuando estás probando herramientas pues simplemente vas un poco a lo primero que se te ocurre o lo que te llama la atención ese día y tal, y muchas veces cuando estamos intentando dar información sobre herramientas de inteligencia artificial, como tenemos que probar tantísimas cosas, pues casi que recurrimos a lugares comunes. Entonces, cuando salió el modelo de Kling nuevo, que creo que era la versión 1.6 si no me equivoco, que permitía entrenar con distintos vídeos tu cara y meterte no solamente fotografías, sino que además era capaz de incluso imitar tus movimientos, hice esta prueba pues también vestido como alquimista y dije: wow, es espectacular. O sea, pensar que esto fue más o menos en Navidades de este año pasado y no sé, a mí me llamó muchísimo la atención lo bien que estaba la consistencia, lo bien que estaba el movimiento, la resolución que tenía. Total, que empecé a meter a mi novia, a mis amigos, y con fotos que tenía de ellos de por ahí, bueno, obviamente les pedí permiso, fue muy divertido. Viéndolo en la tele en grande y viendo la definición que tenía y tal, surgió un poco de, oye, a lo mejor se podría hacer algo con esto. Y entonces fue cuando me topé con una figura, creo que fue leyendo Wikipedia realmente, que no es tan conocida, o al menos yo no había escuchado tanto en libros de historia, pero que tuvo un episodio bastante importante y ahora veréis, que es el monje dominico Girolamo Savonarola, ¿vale? Y este señor fue un poco el confesor del gran Lorenzo de Medici, el banquero quizá más famoso de toda la dinastía Medici, y este hombre proyectaba que el fin del mundo se iba a acabar en el año 1500. Toda la visión que tenía del Renacimiento era que, bueno, que todo eran desviaciones, que la ciudad de Florencia había sido completamente atrapada por el pecado, en fin, proponía una vuelta a los valores tradicionales, etcétera, ¿no? Y lo hacía también pues con actos públicos y con una especie de culto alrededor. De hecho, se enfrentó al Papa de la época y bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero no acabó bien. El caso es que una de las cosas que hacía eran las hogueras de las vanidades, y esto se hicieron al menos 3 veces, creo, los martes de carnaval de los años 1495, 96, 97. Y aquí se quemaban todo lo que se consideraba ostentoso, libros, espejos, obras de arte, todas las cosas que eran representativas en realidad del Renacimiento también, ¿no? Y a mí esto me despertó con mucha curiosidad y me parece que es medio parecido al miedo al avance en general, ¿no? Toda esta temática de fondo para mí es algo que se puede extrapolar mucho a Viejo Mundo contra Nuevo Mundo. Así que dije, vale, no se ha hablado tanto del Renacimiento desde el prisma de que ha habido partes oscuras del Renacimiento, que no ha sido un proceso de venga hacia adelante y ya hasta que llegamos al barroco. No, el Renacimiento pues, fue una época muy, o sea, guerras entre ciudades todo el rato. Por ejemplo, aquí tenemos en Florencia una invasión francesa, un monje dominico que de pronto toma el poder político de esta ciudad y que vuelve un poco al medievo, ¿no? En cuanto a valores, y dije, vale, por aquí. Y entonces pensé también que lo que iba a molar mucho era, teniendo esa ambientación, jugar con el tema de los asesinos en serie y todo esto. Yo me había leído hace poco el libro de El psicópata integrado. Me pareció que era interesante ver cómo esto en realidad ha existido siempre en la historia, solo que en ese momento pues no había tampoco un calificativo para el tema, y por eso no estamos tan acostumbrados a ver en audiovisual o en cine pues historias de asesinos en serie
de época, ¿no? O de épocas antiguas, al menos. Desde ya el Destripador sí que estamos bastante más acostumbrados. De hecho, es el primer caso así mediático, ¿no? Y tal, ¿no? Y la música la hice con una herramienta que se llama Udio, que vais a ver, es espectacular y de hecho es la que se ha quedado de verdad en el primer episodio. Y con todo eso hice este tráiler que se lo enseñé a mis amigos, ¿vale? Y lo puse en internet. Tráiler, más que tráiler, era como una prueba de concepto del mundo y tal, pero a mí me gustó. Entonces me puse a ver referencias, a ver de dónde podía nutrirme un poco y, por ejemplo, me compré el Assassin's Creed 2 y estuve jugando toda la parte de Florencia, que está súper guay porque te da como una referencia geográfica de cómo era Florencia justo 20 años antes de cuando se sitúa la acción. La serie de los Borgia, que sucede un tiempo después, la serie de los Medici, que de hecho hay momentos que sí que coinciden con la historia en la tercera temporada, y por supuesto revisité también la película del Tormento y el Éxtasis, que me parecía como era la referencia que tenía de la carrera, ¿no? Y que realmente va más de la figura de Miguel Ángel, pero que por algunos temas del guión me parece muy apropiado, ya veréis por qué. También el tema del arte va a ser súper importante en la trama. Tenemos aquí más referencias que estuve revisando y viendo, y también haciendo como un panel de mood de tono, ¿no? Seven, El nombre de la rosa, La peste, Juego de Tronos, el libro que os he comentado, El psicópata integrado, Fargo. Me encantan las investigaciones con personajes que no son, digamos, los típicos héroes, ¿no? Y El perfume. Muy bien, con todo eso hice una carpeta de proyecto en ChatGPT, la titulé ya con el nombre que le quería añadir a la serie y empecé a documentarme, empecé a interrogar para que me explicara determinadas cosas de la época, una documentación hecha a través de ChatGPT, un proceso de documentación que fue mucho más rápido de lo que sería normal en una producción cuando estás escribiendo un guión. Me estuve viendo también los árboles genealógicos para ver qué tenía sentido, qué personaje podía salir histórico, cuál tenía sentido que se cruzase con mis protagonistas, etc. Y también estuve buscando referencias de un aspecto que me interesaba mucho, que es este de los autómatas. Y lo que veis en pantalla es un autómata caballero de Leonardo da Vinci. Esto es real. Dicen que andaba hasta 12 metros, que es una pasada si te pones a pensarlo como hito de la mecánica, ¿no? Casi. Y también estuve buscando muchas referencias pictóricas, como por ejemplo esta anunciación, también una temática que iba a ser importante. Y bueno, documentándome, llegué a el guión. Empecé a escribir el guión, teníamos toda la ayuda de ChatGPT a la hora de consultar cualquier cosa, tratar cualquier texto, pero lo cierto es que el guión en sí lo hice en un software que se llama Arc Studio. Tenéis una versión gratuita, de hecho es la que yo usé, y ahí podéis escribir en formato de guión, que no es otra cosa que esto que veis en pantalla, que tiene ciertos márgenes que sirven no para otra cosa que para asemejar la página de guión a lo que sería un minuto en pantalla, para seguir un poco esa regla. Y además es muy fácil de leer, con lo cual cuando se trabaja en equipo, pues por eso se adopta este formato tan definido de guión de cine. Estuve desarrollando toda la trama en todo su aspecto general, y lo que sí bajé a tierra a guión página por página fueron los primeros 15 minutos, que van a ser en realidad parte del episodio 1 y el episodio 2. Aquí veis que iba a ser solamente el episodio 1 porque era como una bobina de cine, a mí me servía y me hacía sentido, pero ahora veréis por qué al final va a acabar siendo de 2 episodios todo lo que estuve escribiendo, con lo cual ya tenemos el episodio 2 pues muy avanzado, casi que terminado, ¿no? Aquí podéis ver un poquito cómo va el guión, al menos a nivel visual, ¿no? Y cómo estas escenas han acabado tal cual en la serie. Lo podéis ver perfectamente, estos diálogos, seguro que si lo paráis los reconocéis. Y seguí buscando referentes, y en este caso ya referentes concretos para mi producción. Me decanté porque la aparición de Botticelli fuera clave también a nivel estético, porque de hecho se cuenta que Botticelli participó en la hoguera de las vanidades. Esto no es un hecho histórico confirmado,
pero hay quienes dicen que sí que llegó a quemar algunas de sus obras, un poco como arrepentido de la vida que había llevado, lo cual es un poco triste porque, bueno, pensar que de pronto tuvo ahí una etapa de mucho miedo y de renegar de su propia obra, que es maravillosa y tal. En fin, le quería hacer un homenaje, quería sacarlo también, y no sé si habéis visto la pintura de la chica con el pelo rojo que queman, de la Venus que queman en la hoguera en la serie, pero obviamente se supone que la pintó Botticelli, ¿no? Y que nunca la vimos, y gracias a la inteligencia artificial es muy sencillo hacer un retrato al estilo de Botticelli. Y en cuanto al ángel, se ve un poquito al final del episodio, ya os iré contando, ya veréis más en la trama cómo influyen. Pero bueno, el siguiente paso fue hacer el storyboard, y para ello simplemente me lié a dibujar en un cuaderno A4, 3 imágenes por folio y una página, otra página, otra página, otra página, y así. Y dibujé como 150 cuadros para esos primeros 15 minutos o incluso más, unos 170 por ahí pueden ser. Estos cuadros después lo animé, lo puse en una línea de tiempo, hice lo que se llama una animática. Es verdad que mis habilidades de dibujo no son muy allá, pero son suficientes para entenderme conmigo mismo, que era en este caso lo que necesitaba. Si hubiera sido un equipo más grande, pues probablemente hubiéramos necesitado contar con un dibujante, o bien hacerlo también con otro paso con inteligencia artificial, ya que de hecho esta secuencia en concreto, para poder presentársela a posibles socios y buscando un poco alianzas, la tengo igual, pero a través de un flujo de Config UI en el que le fui pasando estas capturas, se ve todo mucho más pro, la verdad, se ve todo como si estuviera dibujado súper fino. El caso, aquí estáis viendo esa disposición en una línea de tiempo, lo cual a mí ya me empieza a... Veis que le puse incluso diálogos, subtítulos y todo. Si le pongo el sonido, esto tiene sonido. Lo que pasa es que a lo mejor utilice alguna música con copyright y no quiero ponerla por si acaso, ¿de acuerdo? Está todo muy trasladado. Lo que se ve después en la serie es tal cual lo que estaba dibujado. Hay alguna pequeña excepción, pero he tenido la suerte de poder hacerlo de forma súper fidedigna. Y después me puse a hacer los datasets de los personajes, porque en el momento en el que yo empecé con esto, que ya digo, navidades, enero, un poco a principios de año, la mejor forma de hacer consistencia con personajes era utilizar un Flux LoRa. Un LoRa es una especie de pendrive, podríamos pensar, que se le acopla al cuerpo del modelo de inteligencia artificial generador de imágenes con la información que tú necesitas organizada y de forma que pueda hablar con el resto de la información del modelo. ¿Vale? Una explicación nada técnica, pero nos vale. Y entonces, ¿cómo se hace un LoRa? Es una de las técnicas que aún a día de hoy pues son muy interesantes. Hace una serie de fotos de la persona que vaya a participar, de la que se vaya a capturar su aspecto físico, y lo suyo en realidad es que haya una gran variedad de situaciones para poder representar lo que coincide en ellas. En este caso de Enrique, del padre de mi novia, fui haciéndolas directamente en casa, fui a casa de unos amigos y les hice allí las fotos, y todo fue muy sencillo. Pero después empezamos a hacer diseño de vestuario y a hacerle un virtual try-on, que básicamente es un modelo. En este caso lo hice con Kling, pero tenéis una amplia diversidad de casas que ofrecen algún tipo de virtual try-on. Es un modelo en el que tú le subes la foto de la prenda, la foto de la persona, y es capaz de transferir, como veis en pantalla, un diseño a el personaje y crear ya una vista completa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, yo hice todas las fotos el mismo día, pero lo cierto es que cuando entregué las fotos al modelo para entrenar el Flux LoRa, le entregué una variedad de fotografías en las que el personaje ya estaba vestido, con lo cual ahí sí le hice todo tipo de iluminaciones, hice un filtrado de fotomontajes con IA antes de entrenar el modelo que de verdad iba a ser el responsable de sacar los frames que me iban a servir para hacer la serie. Otra cosa que estuve trabajando fue el tema de los fondos, para que cada secuencia estuviera muy claro dónde se iba a desarrollar y tuviera claro los campos. Es decir, yo tengo que saber qué se ve si enfoco la cámara hacia un sitio, si le doy la vuelta. Tener los campos es básicamente tener controlada toda la acción en los sentidos en los que vayas a ir rodando, ¿no? Después de eso, pues empezar a hacer pruebas también para reconstruir los fotogramas que tenía, ya integrando a los personajes. Ahí veis un LoRa, obviamente con mi cara, sin gafas, con otro pelado que tenía en ese momento, y pues este señor, Enrique, de nuevo ahí aparece,
y empecé a organizar todo esto. Pero ¿qué pasa? Lo cierto es que hacer una serie requería una racha de trabajo prolongada, requería de pausar otros compromisos y en ese momento estaba trabajando muchísimo. Cuando he tenido oportunidad realmente de decir, vale, voy a parar y voy a hacer una producción, pues lo que he hecho ha sido Why, que fue un corto para el concurso de Curious Refuge, que por cierto llegamos a ser finalistas, y Undefined, que fue un corto para la competición de Gen 48 de Runway y que tuvimos la mala suerte de que nos pilló el apagón de España y no pudimos terminarlo hasta después, pero aún así estoy contento con cómo salieron ambos y bueno, espero que Undefined lo podamos mover más en el futuro. Después empecé con el proyecto del canal de YouTube, que requería hacer vídeos, ensayos largos, vídeos muy elaborados, entonces empecé con estos dos que tenéis aquí, el de La IA no es una herramienta y el Valle de la Creatividad, y hasta aquí hemos llegado. Pero hace unas semanas, de pronto me llega este concurso y me dicen, oye, hay un concurso de pilotos de webseries. Y ahí estáis viendo el Fractal Knot World Building Series Competition de la casa Abyss, de la plataforma GetAbyss, una plataforma que busca mostrar contenidos hechos con inteligencia artificial de ficción y también con una parte educativa. En fin, que había un plazo de entrega que eran en 9 días, no sé cuántas horas. Y yo pensando, ¿cómo puedo hacer esto? Porque creo que es la ocasión perfecta, ¿no? Hay como, de pronto, podemos, por un lado, streamear todo el proceso, que es una cosa que estoy empezando a hacer ahora que le estoy dando mucha más caña al canal de YouTube. Una cosa muy buena para empezar a mover el canal y para ir conectando con vosotros y ir revitalizando un poco este canal que tiene por otra parte años y años, pero que ahora sí es cuando le estoy dando cariño de verdad con el tema de la inteligencia artificial y estoy súper emocionado con esto. Por un lado, se hace el episodio, por otro lado, yo voy streameando todo el proceso y eso puede ser de utilidad para vosotros y hay posibles premios, que ya es como que te pongan la zanahoria delante, ¿no? Si queréis ver todos los directos lo podéis hacer aquí en la pestaña Live y aquí vais a tener todo lo que esté subido todavía, por ejemplo, empezando con el primer día que creamos la serie, que es este de Recreando Florencia, creando ID, una serie con inteligencia artificial. El primer día fue un poco para el contexto y a mí también me sirvió para reconectar con la serie. Estuve enseñándoos un poquito de la creación de música. También veis aquí el proceso de Virtual Try-On, donde os demostré un poco cómo había hecho los datasets. Y quizá la primera decisión creativa fue hacer a Savonarola, a la figura clave esta que os he comentado, como una persona real. Esto lo hicimos con Flux Context, una herramienta que podéis utilizar desde el Flux Playground o por ejemplo también en FreePic, y que es un modelo con rasgos de multimodalidad y que un poco nos sirve como el modelo de Image Gen de ChatGPT, pero con una preservación de los rostros mucho mayor. Fuimos retocando el retrato en Photoshop porque yo quería que por una decisión estética se mostrase sin capucha. Después nos dedicamos a ponerle el hábito dominico y cuando quedamos contentos con el personaje, el siguiente paso fue revisar cómo era el interior del campanario de Il Giotto de la Catedral de Florencia. Para ello estuvimos usando imágenes de Google Maps en Google Street View, viendo incluso referencias de Shutterstock de fotos que sí que nos valían para hacernos una idea, no para usarlas directamente, sino para hacernos una idea. Y acabamos desarrollando un planning de cómo iba a ser el interior del campanario, que ya nos iba a dar pie a generar las imágenes que íbamos a utilizar en esa primera escena. Acabamos el primer día generando nuestras primeras imágenes donde ya combinábamos el personaje que habíamos creado y el fondo, el interior del campanario. Y tiramos nuestro primer render de vídeo. El segundo día empezamos trabajando en la timeline, insertando algunos planos y nos centramos en la ejecución de las imágenes del campanario, también con la adición del personaje del mensajero, que lo habíamos estado haciendo en Flux. Ahí lo tenéis. El proceso conllevó mucho Photoshop, mucho Gen 4 de Runway y algunos trucos como Live Portrait. Acabamos el día con la secuencia bastante animada y listos para pasar a la siguiente. El tercer día nos enfocamos en esta conversación en la botica. La mayoría del proceso consistió en utilizar el modo de imagen de Gen 4 de Runway para combinar los distintos elementos que ya teníamos y generar imágenes nuevas, imágenes que después animábamos desde el propio Runway. Utilizamos mucho una técnica de capturar un frame que nos venía bien de una generación de vídeo para utilizarlo como input a la hora de generar otro asset de la secuencia. Mucho Photoshop y muchas herramientas de IA en Photoshop, no solamente Photoshop tradicional. Terminamos con la secuencia bastante avanzada y planteando la siguiente.
El cuarto día salimos a las calles de Florencia, hicimos una escena de caminata, de entrar en una casa y de encontrar al personaje que le está robando los cuadernos al protagonista, a Lorenzo, habiendo antes testeado bastante con cómo hacer un plano en el que pasaba un carro por delante de una puerta, y la verdad que fue un poco pesadillesco ver cómo hacíamos esa animación. Al final acabó saliendo en las horas previas a la entrega, pero esto fue una de las cosas que se quedaron sin resolver en ese momento. Aún así salieron cosas muy chulas en este directo y a mí la verdad es que fue una de las cosas que más me gustó, ¿no? Ver cómo hacíamos todo este movimiento, porque esto era previo a una de las escenas más impactantes, entre comillas, que es la de la persecución. Secuencia que yo pude avanzar por la mañana, pero es que el quinto día era muy importante que nos ocupáramos de la escena central, de la hoguera de las vanidades. Y bueno, hice este pequeño vídeo con un BO3 simplemente para broma, como en las redes sociales, para que se viese ese rodaje que íbamos a tener en directo de la escena más importante del episodio. Utilizamos herramientas como Midjourney para generar algunas vistas aéreas y buscamos la forma de hacer la mejor integración posible de las partículas, del fuego, con los elementos que ardían. Aquí estamos, por ejemplo, utilizando FreePic y acabamos con un boceto de la secuencia que no terminada, pero bueno, que ya nos iba avanzando bastante cómo iba a quedar. Tened en cuenta que hicimos mucha imagen estática antes de animar la mayoría, porque era lo que nos iba dando seguridad. Al final, animar en estos procesos es mucho más rápido normalmente. Si tienes bien los frames iniciales, finales, dependiendo de lo que necesites, y tienes clara cuál es la información que los modelos van a utilizar para animar, el proceso de generación de vídeo puede llevarte mucho menos tiempo. El día 6 se centró en el personaje de Isabella de Rossi, que tiene una escena en los jardines que estuvimos planteando. Estuvimos también desarrollando la escena con el armiño, que creo que es de las que han quedado más naturales. Ese contacto, no sé, me pareció como una escena muy normal que podrías ver en una serie. Hubo un momento en el que Gen 4 me ponía como si fuera el protagonista de una novela turca. Guapísimo yo. Y empezamos a incluir también al personaje de Fra Pietro, que saldrá mucho más en el episodio 2, pero bueno, aquí ya le hicimos la integración, la definición del personaje según las fotos que teníamos, y animamos algunas de sus primeras secuencias. El séptimo día hicimos la escena final del episodio y ya animamos mucho. Usamos BO2, BO3, Clean, Runway. Fue el primer día en el que ya la cosa empezaba a coger color, ya de verdad se veían las secuencias que iban terminándose y que tenían un flow narrativo. Y acabamos viendo ya una parte de la película prácticamente terminada. El día 8 volvimos a la escena de la persecución y estuvimos puliéndola mucho, creando también un personaje que faltaba definirlo bien, que era el de mi amigo Gregor, y dejamos bastante más definida esa secuencia que requería de tanto movimiento y tanta consistencia. El noveno día ya estábamos para entregar, fue el último directo antes de presentarnos y obviamente aquí ya pues hubo muchísima animación, se presentó también el episodio pues muy hecho, ¿no? Yo había estado, por supuesto, también trabajando por las mañanas y pudimos ya ver cómo iba a quedar. Y sobre todo, lo que hicimos en este día fue implementar todas las actuaciones con Hagen, que utilizamos la versión 4, un modelo que nos permitió conseguir unas razonablemente buenas actuaciones de los personajes gracias a audios. Los audios, por cierto, los hicimos con Eleven Labs, la versión 3, que permite introducir acotaciones, de forma que tú puedes poner un texto y también escribir con qué sentido quieres que se lea. Si el personaje se está riendo, está llorando y todo lo que hay en medio, ¿no? De hecho, puedes hacer acotaciones del tipo suspira y se va. La serie estaba prácticamente terminada y esa noche me pegué un maratón, pero finalmente lo conseguimos. Fijaos, 49 minutos antes de la fecha de entrega, por fin hacemos el delivery de ID episodio 1. Lo vimos en directo, lo comentamos, estuvimos viendo un poco cómo respiraba la competición y aunque las sensaciones fueron muy buenas, decidimos darle un plus extra con una corrección de color que desarrollamos en 2 directos donde se tocan absolutamente todos los planos del corto y se van puliendo detalles, sacando más contraste, más saturación, agudizando mucho el sentido narrativo de cada plano y bueno, dándole un proceso de pulido que puede ayudar mucho a que tus creaciones con IA suban de nivel. Y finalmente, por fin, tenemos subido el episodio a 60 fotogramas por segundo en 4K y con unos nuevos créditos finales que pude hacer gracias al modelo recién sacado Midjourney Video. Este ha sido todo el proceso de creación del primer episodio de ID y ahora te toca a ti.
Puedes votarnos 5 estrellas en el concurso de Fractal Note si ves esto antes de la fecha límite. Puedes ver el episodio si no lo has visto. Y este vídeo es complementario a otro que es el making of en sí, donde vas a ver todo de una forma mucho más dinámica, más resumida también, pero con una producción audiovisual mucho más detallada. Este será el próximo vídeo del canal. Y bueno, si es la primera vez que te pasas por aquí, te invito a suscribirte. La idea es seguir haciendo la serie, seguir haciéndola en directo y también hacer directo de los otros contenidos del canal que hablan en general de IA, creatividad, cine, audiovisual y un poco de ensayo medio filosófico. Y nada, que muchísimas gracias, un saludo y ya nos veremos.